Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. ¿Ya lista para el examen? Pues más o menos. Pues básicamente yo siempre hago una sesión en la semana de exámenes, pues para ver si hay alguna duda, algún comentario o algo que requieran. Básicamente el tema de estudiar, pues son todos los capítulos, ¿no? Hay maestros que dan repasos sobre sus resúmenes. A mí no me gusta tanto, te voy a decir por qué, porque después ya me pasó que hay alumnos que se enfocan en el repaso propiamente, ¿sí? Y las presentaciones son ¿cómo te diré? Es un resumen de todos los capítulos, y no, pues no acabaríamos. Entonces, había situaciones en las que, pues, usted dijo esto, no, espérame, es que era todo, sí. Entonces, ¿tú cómo te sientes? ¿Algún tema que quieras comentar que no te haya quedado claro de algún capítulo o algo? Pues sinceramente sí se me ha hecho un poquito complicado, más que nada porque son términos que no entiendo, muchas palabras no las entiendo. Claro. Pero ahí buscando en los conceptos, su significado más o menos les voy entendiendo. ¿Qué es lo que se me ha hecho difícil? Tenía una duda la vez pasada. Sí, dígame. En la retroactividad, esa, ¿quién dice quién la pone? Por ejemplo, el abogado dice, le voy a aplicar la ley vigente, pero ¿quién dice sí o no? ¿El juez o el abogado? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. El abogado que está ayudando al implicado, vamos a decir, el que va a utilizar la ley, él es el que le diría cuál es la ley que hay que aplicar, y por escrito la va a poner en su demanda. Y, y el juez revisa si aplica esa ley o no. En todo caso, el juez tendría que aceptarlo porque está en la ley, vamos, es un derecho que se tiene. Yo creo que si el abogado no la menciona por desconocimiento, porque pasa, el juez tendría la obligación de decirte, ¿sabes qué? La ley que te toca es esta, ¿sí? De acuerdo a la fecha en que ocurrió el delito, ocurrió el incidente. Es una obligación de ambas partes, pero yo le voy más o menos más a que a veces el abogado, por desconocimiento, no la aplique y, Okay. y se vaya lo que está en el momento. Pero yo creo que la calidad moral sería del juez, ¿sí? Donde quería el señalamiento de cuál es la que debe aplicar. Así es como debe ser. En caso que no lo hiciera, eh, tú tienes el siguiente recurso, que es apelar, ¿verdad? Una decisión basada en una ley que no le corresponde por la fecha. Pero pasa poco, ¿eh? Yo no he escuchado que suceda. Sí he sabido de algún asunto en el que el abogado no tenía conocimiento, que la ley ya había cambiado. Entonces, pues es una falta de atención ahí. Lo que pasa es que hay abogados que están enfocados en áreas penal, y luego está el área fiscal, la área civil, etcétera, y de repente uno que está en mercantil, por ejemplo, quiere ver un tema penal porque traes las bases, pero no estás al pendiente de las actualizaciones, ¿verdad? De las últimas actualizaciones. Pero es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta. Nosotros como abogados tenemos que estar actualizados en ese sentido. Y siempre, siempre, siempre que nos toque un asunto de ese tipo, hay que buscar cuál es la ley que imperó
en esa fecha. Si yo me fijo ahorita, por ejemplo, en mi código civil, en mi código penal, por ejemplo, y esa es la ley que le corresponde, o esa es la sentencia, digo, no la sentencia, la pena que le corresponde, yo tengo que ver inmediatamente, cuando se cometió el delito. No, pues hace 4 años. Tengo que checar las reformas de esa ley 4 años atrás. Ese es el primer filtro. El segundo filtro sería ya el juez, ¿no? Ok. Sí. Muy interesante ese punto de la... Ya lo tienes claro, el tema de la retroactividad de la ley. Sí. Ok, Sí, qué nada bueno. más tenía esa duda de quién era el que decía si se aplica o no se aplica. Sí. Lo puede decir uno mismo. Si uno es el que cometió el delito y todo, lo puede decir uno mismo, o lo puede decir tu abogado o el juez en su defecto. Ok. Sí. Bueno, Vamos a dar un repasito a la primera sesión síncrona, así a la presentación, a ver si se nos brinca algo, lo vemos. ¿Te parece? ¿Les parece? Ya está aquí también Selena Mendoza Ramos con nosotros. No sé si a ella, porque a veces aparece otro nombre en la sesión. Permítanme tantito. ¿Tú estuviste en todas las sesiones o no en todas? esta es la segunda, las otras las veía grabadas. Ah, ok, de acuerdo. ¿Sí me escucha Selena Mendoza Ramos? Sí, sí lo escucho, maestro. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver la presentación de la primerita, la vemos así muy rápido, pero les reitero, es todo el capítulo, ¿sí? Desde el que vimos el primerito hasta el último, ahorita lo repasamos. Muy bien. Bueno, eso, el estudiante analizar y comprender los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. El primer capítulo era el concepto del derecho y el derecho objetivo. Capítulo 1, derecho moral, religión y convencionalismos sociales. Dice que el derecho es el conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana. O sea, todas las normas que están creadas ahorita, su único fin es regular la conducta humana a través de sistemas coercibles, ¿sí? Coercibles es las penas que traen o la forma en cómo te obligan a cumplir la ley, ¿sí? El derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas, diferencia entre leyes naturales y normas. Derecho objetivo es la ley propiamente que tenemos ya escrita. Las leyes naturales no se les viola, se trata de principios que no admiten ni una sola excepción, leyes naturales como derecho a la vida, derecho a nacer, esas son leyes naturales y derechos que tenemos. Las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierra pierda importancia o valor. Las normas pues son las leyes que tenemos, están ahí, son para respetarse, pero bueno, al violarse, ahí es donde entramos nosotros y donde entra el Estado y los jueces y todo eso para, de alguna manera, explicar por qué se violó o, o qué violamos sin querer, ¿verdad?
Características de las normas jurídicas, dice moral, sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Ya lo vimos hace ratito. Convencionalismos sociales, sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. Convencionalismos sociales son básicamente las buenas costumbres, ¿sí? Yo voy a la iglesia y entro en silencio, por ejemplo, o voy a un lugar y respeto a los mayores, los saludo, me visto de una manera adecuada al lugar donde voy a ir. Es un convencionalismo social. Convencionalismo social viene de convenir, de conveniencia, lo que me conviene, lo que nos conviene socialmente, pues para poder desarrollarnos o movernos dentro de una sociedad que nosotros conocemos, ¿sí? Por de ahí viene el nombre, convencionalismo social. ¿Qué me conviene? Lo que te conviene socialmente. Religión, sistema normativo, heterónomo, unilateral, interno, incoercible. Pues la religión es si tú, por ejemplo, eso dice incoercible, porque el Estado no puede regañarte porque opinaste dentro de la iglesia, o porque no comulgaste, o porque no te hincaste, o porque hiciste mucho ruido dentro de la iglesia, etcétera. Ahí no entra el Estado y no hay coercibilidad con eso. Y heterónomo significa que es para todos los que están en una religión. La religión pues tiene sus reglas, sus normas, pero es solamente ahí. Pero si no las cumples, no pasa nada, no te van a meter a la cárcel ni nada de eso. Teoría general de la norma jurídica. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas, por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tales como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. Aquí es lo que estamos hablando, son de las fuentes de derecho. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde nacen las leyes? ¿Sí? Principalmente de aquí, bueno, en su origen principal es de la costumbre. En los inicios del ser humano, cuando ya teníamos idea de que teníamos que actuar de cierta manera buscando el bien común, entonces veíamos cuál era la costumbre de hacer las cosas. Por ejemplo, la costumbre de en las noches irnos a dormir, por ejemplo, ¿sí? De, de pagar nuestros impuestos, por ejemplo, ¿sí? De, ¿cómo te diré? Entrar a una tienda y no robar, ¿sí? Porque la costumbre era, pues, no agarrar nada porque pues, no es tuyo. Entonces, todas esas conductas del ser humano, pasando el tiempo, se fueron haciendo ley. O sea, había una costumbre, había una forma de hacer las cosas en común en un pueblo. Vámonos a un tema así micro. Había la forma de hacer las cosas de una sola manera y de repente alguien la hacía diferente, ¿sí? Entonces decían, oye, espérame, así no es. La costumbre, estamos acostumbrados a que las cosas sean así. Entonces, para que nadie se saliera de esa costumbre, se hizo la ley, ¿sí? Se hizo una ley, se escribió en un libro. Esto se va a hacer así siempre. La gente en aquellos años, es lo que se me ocurre, a las 10 de la noche ya no puede haber nadie afuera del pueblo, por decirlo así, ¿no? El agua que nos llega de los manantiales solamente podemos usarla 3 horas, nada más. Cada familia la puede usar 3 horas, haz de cuenta. Y ya se empezaban a escribir y esto se empezaba a hacer ley, ¿no? Así es como se empezó a generar el derecho.
O sea, no se inventó nada más así, sino que se veía lo que hacía la gente, se veía y se determinaba que era lo mejor para la gente, lo mejor para los pueblos, lo mejor para el bien común. Entonces empezó a hacer ley. ¿Sí? La jurisprudencia es una fuente de derecho muy importante porque la jurisprudencia agrupa todas las situaciones que no están en los códigos, que no están en la ley. Entonces son como casos, vamos a entenderlo así, como son como asuntos muy raros que tú buscas en el código, sabes que es un tema penal, pero tú lo buscas y por su mismo situación atípica en cómo se dieron las cosas, no lo encuentras encuadrado perfectamente en tu código penal o tu código civil o en el código de comercio, dependiendo de la materia. Entonces, ¿qué pasa? Se estudia de una manera entre los jueces y los abogados y todo esto. Se trata de resolver ese asunto atípico, pero ¿qué pasa? Se resuelve y todos contentos. La forma en que se resolvió ese asunto se publica en un libro que se llama Jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, ya queda escrito ahí, y entonces dice, el caso tal, expediente número tal, de fecha tal, entre las personas tal, por ejemplo, si es una persona física y una persona moral, entre la persona de entre Juanito Pérez con la empresa tal, donde se suscitó esta situación, se resolvió de esta manera. Y viene ahí en la jurisprudencia escrito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve eso? Cuando vuelve a pasar algo similar o igual, ¿qué pasa? Se van a la jurisprudencia. Entonces, tu caso lo fundamentas en la ley que está vigente y es la que más se le acomoda por cómo se dieron los hechos y además lo fundamentas en la jurisprudencia. Y de acuerdo al caso tal que está publicado en la jurisprudencia, este asunto se resolvió así. Por lo tanto, este asunto se debe resolver de esta manera. No sé si me explico. ¿Sí me siguen? Sí. Es como una guía de asuntos atípicos, ¿sí? De cómo se resolvieron. Y la doctrina, bueno, pues la doctrina es toda la gente, los estudiosos, los, los juristas y toda esta gente que está estudiando todo el tema jurídico para generar nuevas leyes. Ustedes saben que la sociología jurídica es una materia que se dedica o que se encarga de estudiar cómo te diré, cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve la gente en sociedad, ¿sí? Bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Y revisa cómo se maneja la gente cuando, por ejemplo, cuando hay un huracán, cuando hay un tema de emergencia global, cómo reacciona la gente, cómo reacciona la gente cuando es época de vacaciones, cómo se comporta, cuando es época normal, cuando es época de crisis, cuando es época, haz de cuenta, si todo eso, la sociología jurídica está viendo y observando cómo se comporta la gente y de ahí surgen leyes también. Dice la costumbre como fuente del derecho. Dice la costumbre se forma de dos elementos. Uno material que consiste en la repetición, es lo que les dice ahorita, en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. Ley o reglamento, una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución.
Aquí básicamente habla cuando se genera una nueva ley, su decreto, su publicación, y darle las herramientas, por decirlo así, por no decir dientes, darle las herramientas al Poder Judicial para poder actuar en consecuencia, fundamentado en esa nueva ley. Dice capítulo 4, el principio de retroactividad de la ley, que ratito. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. Al juez deberá considerar como rígidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio en virtud de ella. ¿Qué quiere decir? Lo repasamos así muy rápido. Si yo cometí un delito en mayo del 2010, ¿sí? Vamos a suponer que un homicidio imprudencial, atropella a una persona, ¿no? Atropella a una persona, desafortunadamente esa persona se murió, yo me fui, me escapé y me encontré, pero eso fue, dijimos, vamos a decir mayo de 2010. Yo me fui y ¿qué pasó? Que me encuentra, la policía me busca y me encuentra en mayo del 2015, 5 años después, ¿sí? Resulta que en mayo del 2010, no, 2005, no, 2010, ¿verdad? Dijimos, 2010, el homicidio imprudencial con el agravante de que huiste del lugar y causaste daños y todo, la pena era de 12 años de prisión, por decir algo. Siempre hay un mínimo y un máximo. Mínimo 8 y 10 años de prisión como máximo. Esa era la ley. Pero resulta que me atrapan, dijimos que en el 2015, me atrapan en el 2015 y en la ley en el 2015, ya para el 2015 la ley cambió. Ya no eran de 8 a 10 años, ahora eran de 10 a 15 años. ¿Sí? Entonces, el Ministerio Público que me atrapó, ¿qué va a querer ponerme? Me va a querer poner la que está vigente, ¿sí? Pero mi abogado, el abogado que yo voy a decir, oye, ayúdame, compadre, porque ya me atraparon. O el abogado de oficio va a decir, no, espérame, compadre. Tú lo atrapaste ahorita en el 2015, pero él cometió el delito en el 2010. Y en el 2010 la ley decía la pena máxima de 10 años, de 8 a 10 años. Entonces le corresponde esta. Y el juez, pero inmediatamente, comprobado que el hecho fue en esa fecha, se le va a aplicar esa ley. ¿Sí? La ley dice que no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Sí? ¿Sí entienden este concepto? Primero era 8 a 10 años y en este inter donde me atraparon eran 10 o 15. Entonces, tengo este beneficio, me pone la ley en donde cometí el delito. Entonces, tengo un beneficio. Pero ¿qué tal si la ley, en vez de cambiar a 10 años, cambió a 5? O sea, pasó el tiempo y en vez de hacerse peor, se hizo más menos punitiva. O sea, antes eran de 8 a 10 años y ahora es de 5 a 6, por ejemplo, en la actualidad. El abogado debe buscar beneficiarlo con esa nueva ley. ¿Sí? Porque no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En perjuicio de persona alguna. Pero si le beneficia, se puede aplicar esa ley que le beneficia. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Este es otro tema muy interesante. Conflicto de leyes en el espacio. ¿Qué hora son? No va a llevar el tiempo aquí con este tema. 8:30. Vamos a irnos un poquito más rápido. Conflicto de leyes en el espacio, básicamente.
El robo a casa habitación es delito en todos lados. En todo México es delito, ¿sí? Resulta que una persona cometió un delito a casa habitación en Puebla, pero se vino acá a Monterrey. Entonces, la persona de Puebla no puede, la autoridad de Puebla no puede venir aquí a buscarlo y poner las esposas, encarcelarlo y llevárselo. No puede hacer eso, porque no está en su competencia, porque es un diferente lugar donde se cometió el delito, un diferente estado. Entonces, ¿qué pasa? A través de un exhorto que manda la autoridad de Puebla a la autoridad de Monterrey diciéndole, oye, compadre, échame la mano, mi indiciado está en tu territorio, ¿sabes? Sí pueden investigar, pero no lo pueden privar de la libertad. Entonces, ¿sabes qué? Sabemos que este cuate que cometió un delito en Puebla está en Monterrey y está en esta dirección, te encargo que lo busques. Entonces ya la policía de Monterrey va y lo busca y lo agarra, ¿sí? Y se lo lleva a Puebla. Solamente así se puede hacer. Pues se llama conflicto de leyes en el espacio. Hay un conflicto. ¿Por qué le llaman conflicto? Una compañera de ustedes en la última sesión me dijo, ¿por qué le llaman conflicto? ¿Por qué le llaman problema? Porque conflicto es porque se presta mucho a interpretación. Porque, por ejemplo, la Policía Federal puede andar en todo México y ellos pueden ejecutar cualquier orden de aprehensión que venga de cualquier estado, ejecutarla en cualquier otro estado. Pues como que algunas unos sí pueden, otros no se pueden, pero básicamente es eso, los conflictos de leyes en el espacio es el tema de competencia. Mi ámbito, cada estado tiene su ámbito de competencia. La autoridad del estado de Nuevo León, su competencia es el estado de Nuevo León, nada más. ¿Sí? El estado de Coahuila, nada más el de Coahuila. Y así sucesivamente, para que entiendan más o menos el concepto. Como decir, yo mando en mi casa, ¿no? Yo aquí nomás mando en mi casa. Yo no puedo ir a la casa de mi cuñada a mandar allá, no puedo. Teoría general de la norma jurídica. Todos estos, bueno, perdón, un paréntesis, todas estas presentaciones están en el aula, ¿sí? Ya lo vieron ustedes y están los videos también. Entonces, para que accedan a ellos, porque son muy ilustrativos. Conflicto de leyes en el espacio. Conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial donde la ley puede y debe ser aplicada y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Territorialidad absoluta, territorialidad y extraterritorialidad son como variantes o variables de este tema de conflictos de leyes en el espacio. Conflictos de aplicación de leyes en el espacio. Hay delitos o situaciones que sí pueden cualquier persona de otro estado venir a buscarte, por ejemplo. Entonces, vean ese tema con más detalle, que lo lean bien en el libro. No está difícil, lo que pasa es que si lo ponemos aquí, nos vamos a llevar todo el tiempo. La jurisprudencia como fuente de derecho, ya les expliqué cómo está el tema de la jurisprudencia. Y ahí se acaba esa presentación. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto? La jurisprudencia, ¿dónde la encuentran o cómo se busca esa? Son libros. La verdad no sé si están digitalizados como para buscarlos en internet, pero son libros que se compran. O vas a una biblioteca, si tú tienes la información, es más, a ver si consigo uno, para en una sesión lo podemos ver. En una biblioteca tú lo puedes buscar, los libros de jurisprudencia, en bibliotecas legales, ¿verdad? Que tengan libros legales, y ahí está el libro. Son como unos libros grandotes, son como una Biblia.
y ahí viene, ¿verdad? Todos esos datos que les digo, pero son libros físicamente. Y conozco despachos o abogados que tienen todos, haz de cuenta. Impresionante, son muchos. Ok. O sea, vamos a ver la otra presentación. ¿Qué tal de frío? ¿Cómo cambió, verdad? Sí, bajó de un día a otro muchos grados. Sí. Teoría general de la norma jurídica. Objetivo: reconocer y entender los principales conceptos jurídicos. Definición de los conceptos jurídicos fundamentales, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos del derecho, los objetos del derecho, la cópula, deber ser y la relación jurídica. En este caso, ahí puse las páginas para que vean ahí ustedes dos en dónde se encuentran. Capítulo: definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Se convierte en las categorías esenciales de todo derecho, presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Los supuestos y las consecuencias del derecho. El supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Básicamente lo que está hablando es que es la ley que está ahí suponiendo una hipótesis, un suceso que pudiera suceder y que la ley está ahí, lista para actuar, ¿sí? Para que sea utilizada a fin de resolver, siempre buscando el bien común. No creo que se me olvide, les quiero comentar del examen. El examen, los maestros lo hicimos, les voy a decir más o menos cómo se maneja. Entre todos los maestros, por ejemplo, de esta materia, nos pusimos de acuerdo y cada quien elaboró preguntas de los diferentes capítulos del libro, ¿sí? Entonces estas preguntas al final las juntamos todas, ¿sí? Y luego las metimos al sistema y el sistema de forma aleatoria se las va a ir presentando a ustedes. De hecho, los exámenes nunca van a ser iguales. A ti te va a salir la pregunta 3, a la compañera le va a salir la pregunta 5, y así. Son 30 preguntas, son de opción múltiple, ¿sí? Si les quiero comentar eso, son de opción múltiple. Hay 4 opciones de respuesta. No se pretende confundir a nadie ni tratar de que la pregunta sea ambigua para que el alumno se equivoque. No, para nada. Al contrario, son preguntas directas, lo más claro posible. Sí son preguntas en las que de alguna manera te invita a pensar, ¿sí? Y a recordar lo que estudiaste. Entonces, para que sepan cómo es el examen. Me interesa mucho que sepan cómo es la estructura del examen, ¿sí? Para que no se vayan a asustar.
Si hay que leer pues prácticamente todos los capítulos, les reitero eso. Váyanse capítulo por capítulo, léanlo, léanlo. Yo aquí en las presentaciones, como les he mencionado siempre, hago un resumen, pero puede ser que para mí esto es importante, pero para otro maestro hay otro tema que también abarcó, que también es importante para él y que yo no lo consideré. Entonces, él lo puede meter como pregunta. Entonces, lo mejor es estudiarlo todo. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Capítulo 3. Los sujetos del derecho. Persona jurídica se entiende el ente capaz de tener derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Por tanto, son personas morales la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y los mercantiles. ¿Sí les queda claro el tema de personas físicas y personas morales? Sí, yo leí hace rato algo y eso a lo mejor es un poquito más claro que decía que persona física era la persona real. La persona Ajá, real así era es. Así es. La persona física somos nosotros, tal cual. ¿Sí? sí. Y las personas morales son todo el Estado, las asociaciones, las sociedades, todas las empresas. Soriana, Walmart, Cuprum, Goner, LTH, todas esas empresas que dicen siempre SADCB, SDRL, todas esas pues, son las personas que le llaman jurídicas o morales. Los objetos del derecho. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Los actos jurídicos constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues éste determina sus elementos esenciales y de validez. Capítulo 5. La cópula, deber ser y la relación jurídica, que está en la página 109. Si A es, tiene que ser B. Es una expresión que la verdad no sé dónde la sacaron. Pero el supuesto es básicamente derecho objetivo y derecho subjetivo. El supuesto normativo es la ley como tal, como está ahí, actualización del supuesto, o sea, una actualización de la ley y la consecuencia que tiene o que tiene intrínseca esa ley al momento de utilizarla, de hacerla valer ante una situación. ¿Sí? Aquí hay una liga de un video que lo explica un poco mejor, por si lo quieren consultar. Muy bien. Vamos a ver otra presentación. Mm.
Título 4, objetivo, comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. Definición de acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano, elementos de validez del acto jurídico. Definición de acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, los cuales son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ejemplos de acto jurídico: una compraventa, una donación, un pago, una remisión de deuda. Cosas que hacemos de manera cotidiana son actos jurídicos. Cuando va uno a la tienda a comprar algo, cuando uno vende algo, eh, cuando hace ya temas, trámites como de recibir una herencia, de firmar algo, una donación, etcétera, ya todo eso son actos jurídicos. Diferencia entre hecho y acto jurídico. Hecho jurídico cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento uno lo planea, de los chiquillos nacen y todo, pero tu intención no es generar ningún acto jurídico. Ahí está, pero ya por el solo hecho de nacer, de ese acontecimiento, ya es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque de ahí se detonan un montón de cosas, que si las enumeramos no lo puedes creer, pero sí, de manera automática, al momento de nacer, al momento de registrar al menor, todas esas cosas se detonan una serie de cosas importantísimas. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. Acto jurídico son hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho, y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarlas. Por ejemplo, un arrendamiento. ¿Sabes que voy a rentar una casa? Yo como arrendador o como arrendatario, al momento, ya sabes que eso va a implicar la firma de un contrato que genera derechos y obligaciones, ¿sí? Tanto para uno como para el otro, uno de entregar la casa y otro de usarla y de cuidarla y de generar un pago y el otro de recibir un pago por, por el arrendamiento o por el uso, más bien por el uso de ese inmueble. Tú estás generando un acto jurídico, tú tienes la voluntad de hacerlo, ¿sí? Elementos esenciales del acto jurídico, manifestación de la voluntad, o sea, yo lo quiero hacer, elementos esenciales del acto jurídico. Manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, o sea, es algo que yo quiero hacer, que yo deseo hacer. Un objeto física y judicialmente posible, o sea, que el objeto sea lícito, o sea, lo que yo quiero hacer que sea lícito, como la compraventa de un inmueble, la compraventa de un vehículo, el arrendamiento de un inmueble, que sea lícito. No el hecho de comprar un carro que es robado, pues no, eso no es un acto jurídico, ni es un elemento esencial del acto jurídico. Eso ya es un delito. El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. Estos elementos se le denominan esenciales o de existencia. Cualquier elemento que falte de estos ya no es un acto jurídico. De la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad en el acto jurídico, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta y en ausencia de las cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. Es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de sus elementos de validez no son lícitos. Aquí está mal escrito.
te lo corrijo, no son lícitos. Por ejemplo, cuando vas a comprar un carro y te digo, no te dicen, no tengo papeles, o voy a rentarte esta casa, no es mía, pero te la puedo rentar, ya no es válido el acto, ya no es válido el hecho jurídico. De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Elementos de validez de los actos jurídicos. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno. Que la voluntad se otorgue por persona capaz. ¿A qué se refiere con persona capaz? Que la voluntad se otorgue por persona capaz. Persona capaz se refiere a una persona que esté bien de sus facultades mentales, que entienda bien las cosas, que no esté privado, o sea, que no tenga alguna enfermedad, que esa enfermedad no le permita estar en tiempo y forma adecuado. Entonces esas personas son incapaces para firmar o generar un acto jurídico. Con solo la falta del primer elemento se considera el acto como nulo. Y ahí viene otro video por ahí. Listo. ¿Algún comentario hasta aquí? Está fácil, ¿no? ¿O cómo lo sienten ustedes? Yo siento que ya entendiendo los conceptos sí está sencillo, nada más a mí lo que se me complica es la manera en cómo los explican en el libro con palabras que no conozco. Sí, sí te entiendo, sí te entiendo, sí entiendo. De repente se vuelve un poco tedioso. Pero sí, como yo les he comentado, una palabra que no entiendan, luego el internet, ¿qué significa? Para poder entender el concepto general de lo que está diciendo. Porque son palabras que vas a escuchar, que las van a ver. De aquí en adelante van a estar viendo todo ese tipo de palabras. Entonces hay que familiarizarse con eso. Sí, así es. ¿Verdad? Pues no sé si quieren que les siga con la otra presentación, o si tienen alguna duda de la estructura del examen, sus actividades ya las hicieron todas, les falta algo. A mí me falta, ahorita estaba terminando unas actividades para ver si me daba oportunidad de mandárselas. Sí, claro. Nada más pónmelo por la plataforma. Okay. Me lo pones ahí por favor y ya, es que no lo puedo hacer así nomás, tengo que me lo pidan, porque todo eso se va todo eso lo revisan los coordinadores. Ok. Pero sí, no tengo problema. Oigan, y pregunta, ¿por qué estudiaron esto? ¿Leyes? ¿Por qué les gusta esto? Bueno, yo, al principio no era lo que quería estudiar, pero cuando revisé qué había en la universidad fue lo que me pareció más interesante. Tengo un primo que es abogado y nos Ah, platica cosas y se me hizo interesante. sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, Selena? Materia de criminología, y pues, la materia de derecho pues va relacionado con ello. Ya, Y claro. desde la facultad me empezó a gustar la materia. Ah, qué bueno, qué bueno. No, yo estoy aquí, yo estoy a la orden, yo estoy a la orden lo que se les ofrezca. Entiendo que de repente se hace complicado por los tiempos de la gente. Este,
algunos son mamás, son papás, tienen otros trabajos y entiendo que de repente es complicado. Yo también tengo otras actividades y pues uno se organiza, uno organizándose sale todo, ¿verdad? Pues bueno, podemos estar hablando de la materia toda la noche, pero bueno, yo tengo tiempo hasta ahorita para terminar la sesión. Si algo quieren comentar o alguna duda, con mucho gusto lo podemos hacer ahorita o a través de la plataforma, como gusten. Nos vamos ahí poniéndonos en contacto. Maestra, bueno, es una duda respecto a... Díganme. Es que el día, o sea, los miércoles tengo otra sesión en otra materia Ok, y siempre se empalma a las 8. Entonces, no sé si habrá una oportunidad de ponerla más temprano a las 7. sí, es bien complicado porque cuando la pongo a las 7 me dicen, espérame, es que lo puso muy temprano, no puedo, porque esto y que el otro. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Toda esta mitad, vamos a decir, esta primera parte de, del periodo, la hicimos a las 8. Vamos a ponerla a las 7. Vamos a ver cómo funciona. Para poder estar todos lo más que podamos, ¿no? En las sesiones. Pero la verdad es que casi todas las sesiones las hacen así entre 6, 7, 8 y a veces hasta las 9 de la noche. Entonces siempre se le va a empalmar a alguien. Pero podemos hacer la prueba sin ningún problema. A las 7. Miércoles a las 7. Sí, está bien, muchas gracias. Al contrario. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho. Les deseo, en verdad, les deseo la mejor de las suertes en su examen. Háganlo tranquilas, piénsenle bien, léanle bien. Y bueno, pues lo mejor, ¿no? Para que salgamos adelante. Muchas gracias. Al contrario, y estamos en contacto. De nada, de nada. Y lo que les ofrezcan estos días, estoy en la plataforma. Sí, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, a la orden. Buenas noches.